Querida Kimberly Armengol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Pues la agenda diría que debemos hablar del G20 y lo que está sucediendo en Brasil, pero como ya lo hemos comentado muchas veces en este espacio, pues es la reunión del grupo de los amigos que llegan a acuerdos que en realidad no importan, ¿no? Estas reuniones bilaterales y estos abrazos, pues con Y hacen Biden, promesas tampoco importan. y presentan iniciativas que a nadie le importan. A nadie le importa, ¿no? O sea, la gran noticia es que Biden fue el primer presidente de Estados Unidos en visitar la Amazonia. Bueno, Joe Biden dejó de gobernar hace muchos meses, ¿no? O sea, Joe Biden no existe ya, casi. Entonces, hablemos de algo que sí impacta en México, y es esta declaración del día de hoy que confirmó Donald Trump de que prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo la deportación masiva de migrantes más grande de la historia. Una de sus primeras promesas de campaña, y que todavía el señor no está en funciones y ya está apuntalando todo con los funcionarios que nombró para la frontera, pero también este ya tan fuerte de emergencia nacional. Hay que recordar que en abril Trump dijo que la Guardia Nacional debería ser capaz de hacerse cargo de las deportaciones. Esto es un cambio tremendo. También fuentes de CNN dicen que ya están buscando lugares para hacer como estos centros de deportación masiva a lo largo de la frontera. Es bien complicado y hay que recordar, ya lo hemos dicho muchas veces, sí, los demócratas han deportado a muchas más personas que los republicanos. Por ejemplo, la administración de Biden ha deportado más de 4 millones entre deportaciones, expulsiones y bloqueos de entradas, mucho menos que lo que hizo Trump, pero sí también son los modos, el tipo de redadas que se hace. Por ejemplo, con la primera administración de Donald Trump no importaba quiénes eran estas personas, se trató de quitar muchos incentivos, quitar la nacionalidad, lo cual sería ilegal para hijos de migrantes, acabar con el programa DACA. Entonces es mucho más allá de lo que piensa llegar Donald Trump. Donald Trump hasta promete invocar leyes del siglo XVIII, esta ley de enemigos extranjeros, para poder sellar la frontera con México, para retomar la construcción de su amado muro fronterizo. Busca contratar a 10,000 agentes, quitar dinero del Pentágono para ponerlo en el tema de la frontera. Y un tema bien importante, resucitar este programa tan problemático que era el Quédate en México, para que los migrantes esperen el final de su proceso migratorio de este lado de la frontera. Y hay que recordar qué era lo que pasaba con las ciudades, y veíamos los pasos fronterizos de Tijuana, Laredo, llenos de migrantes, y no solo de migrantes mexicanos, sino todos los centroamericanos y caribeños también, que hasta el momento muchos de ellos siguen en México y otros atrapados en Chiapas. Te recordarás estas escenas en Tapachula, donde pues ya era insostenible para la misma población local. Y otra cosa prevé Donald Trump, prohibir la ciudad de santuario, que pues digamos que protege de la expulsión, y suprimirles todos los beneficios federales y de asistencia legal. Es grave lo que está pensando Donald Trump, pero es más grave que de este lado no estemos dimensionando lo que va a pasar, porque sí, muy bonito la relación bilateral, el respeto a los derechos humanos, nosotros también les ponemos aranceles, pero la realidad es, si te empiezan a deportar, digamos que el 10% de estos 11 millones, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde les vas a poner? Los costos económicos, de seguridad social, infraestructura, logística, ¿qué es lo que puedes hacer frente a una deportación masiva? Entonces es bien complicado, va a ser un costo exorbitante para Estados Unidos la deportación masiva, pero para nosotros también va a ser un golpe, porque no son solo los mexicanos que regresan y que a ver qué trabajo les vas a dar, son todos los demás latinoamericanos que dónde los van a dejar, en la frontera con México. Entonces no estamos dimensionando el tamaño del problema. A lo mejor muchos estamos creyendo que, ay sí, Donald Trump es muy bocón, ya lo dijo en su administración pasada, pero Donald Trump viene reforzadísimo y con un gabinete mucho más fuerte, y hay que recordar que ahora sí tiene el apoyo de la mayoría estadounidense y el apoyo del Congreso. ¿Qué cosa lo va a detener para poder hacer esto? Absolutamente nada, David. Entonces tenemos que ponernos mucho las pilas. Este tipo de respuestas, por ejemplo, como la del canciller de si nos ponen aranceles, nosotros también ponemos aranceles, pues sí, son muy dignas, son muy correctas, pero hay que recordar que Estados Unidos es una sociedad de autoconsumo, nosotros no lo somos. Entonces no estamos en igualdad de condiciones para ponernos
con ellos. Entonces hay que ser sumamente inteligentes, estratégicos y diplomáticos para poder tener el menor costo posible de esta situación. Ahora, no solo va a pasar eso, hay que recordar que con el primer gobierno de Trump también se incrementaron 30% el número de actos de violencia en contra de minorías, el resurgimiento de estos grupos neonazis, neofascistas que se sienten empoderados. Entonces también tenemos que reforzar todo nuestro sistema consular para poder dar protección consular a nuestros connacionales que están allá y que pueden ser víctimas de muchos tipos de situaciones que no se merecen. Entonces la situación se está poniendo densa, todavía no llega el gobierno, pero ya es momento de empezar a tomar acciones y tener una programación bien inteligente de qué es lo que se va a hacer. Hay que recordar que son 11 millones de indocumentados, más o menos, los que están en Estados Unidos. ¿Qué te parece si le seguimos el jueves, querida Kim? Claro que sí. Seguimos hablando de ello el jueves. Gracias, David. Buenas noches. Gracias, buenas noches a ustedes.